El expresidente Alan García y muestran cómo ya tenía un arma en su bolsillo derecho cuando recibió al fiscal anticorrupción Henry Amenábar. El video no tiene sonido, no tiene audio, pero se observa a Alan García tranquilo, manteniendo distancia del fiscal. Hoy en día en mi país se sigue hablando de Alan García, porque aún es noticia, porque aún la gente habla sobre esto. Ya habiendo pasado varias semanas, se ha creído por muchos lados que inflaron la noticia, más de lo necesario, habiendo otros múltiples problemas en el Perú. ¿Será esta una cortina de humo? ¿Acaso la quieren disimular con noticias amarillistas? Lo cierto es que siendo no amarillista, Alan García está desaparecido. Retomemos la teoría que había dicho en el anterior vídeo, si él realmente había sido secuestrado. Te explico, la teoría data de la desaparición de Alan García por un grupo terrorista. Esta se formuló tras lo que dijo Poppy, justo sobre las cuentas bancarias en Islas Caimán. Por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank. ¿Sabes lo que son estas islas? Pues si no lo sabes te explicaré brevemente. Las Islas Caimán son islas, pero con un banco millonario y muy privado, exclusivo, donde solo los magnates, muchísimos mafiosos, guardan su dinero, ya que aparte de la seguridad, todo es muy confidencial. En serio, es muy complicado gestionar negocios en ese banco, porque está al límite de la ley. La teoría dice que quizás las deudas acumuladas por Alan García fueron demasiadas, e hizo que un grupo X de la mafia fuera por su cabeza. La verdad es que cualquier teoría es factible o es posible, ya que la noticia, al ser tan incierta, tener tantos huecos argumentales, puede encajar cualquier cosa. Fácilmente el grupo terrorista pudo haber ingresado a la residencia donde murió Alan García, intercambiar el cuerpo y hacer como si se hubiese disparado el cráneo, dispararse en el cráneo, lo cual haría que su rostro estuviese desfigurado tras el tiro, para que sea irreconocible. Mientras se llevaban a Alan García a una camioneta y de ahí a un avión privado junto con la mafia para pagar sus deudas. Es la última teoría del fondo del internet. Pero en resumen, fuera de esta teoría y fuera de todo lo demás, es cierto que en el Perú sigue habiendo muchísimos problemas, más ahorita, más importante que el tema de Alan García, realmente la inflación del dinero, múltiples lugares de terrorismos andinos aquí en el Perú, y no que la gente se centre solamente en Lima. Es un poquito también pensar en eso. Pero fuera de todo, espero que te haya gustado el vídeo de la posible raptación de Alan García en este nuevo vídeo hecho por mí. Igualmente deja tu like si te gustan las waifu y si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en un gran nuevo vídeo. Soy Nedixon. Bye bye.